Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan Felipe Arias y junto con los compañeros Santiago Piedris, Luis Mario Salas y Julio Rubio, en análisis numérico, hoy hablaremos acerca de la regla de Simpson 3/8. Comencemos. Bueno, el contenido de la regla de Simpson 3/8 es la siguiente. Empezaremos con una pequeña introducción, la fórmula de Newton-Cotes. Comenzaremos también a hablar acerca de las reglas de Simpson y de la regla de Simpson de 3/8, descripción de la regla de Simpson de 3/8 y la gráfica de la regla de integración de Simpson de 3/8, pasos de resolución de ejercicios, ventajas y desventajas y además de esto, conclusiones. Buenas tardes, compañeros, les habla Luis Mario Salas y comenzaremos dando una pequeña introducción del método de Simpson. En análisis numérico, la regla o método de Simpson, nombrada así en honor a Thomas Simpson y a veces llamada regla de Kepler, es un método de integración numérico que se utiliza para obtener la aproximación de la integral desde a hasta b de f de x de x será aproximadamente igual a b menos a sobre 6 por f de a más 4f por a más b sobre 2 más f de b. En integración numérica, una forma de aproximar una integral definida en un intervalo a, b es mediante la regla de trapecio, es decir, que sobre cada subintervalo en el que se divide a, b se aproxima f por un polinomio de primer grado, para luego calcular la integral como una suma de las áreas de los trapecios formados en esos subintervalos. El método utilizado para la regla de Simpson sigue la misma idea, pero aproxima los subintervalos de f mediante polinomios de segundo grado. Existen varios tipos. La regla de Simpson de un tercio proporciona una aproximación más precisa, ya que consiste en conectar grupos sucesivos de 3 puntos sobre la curva mediante parábolas de segundo grado y sumar las áreas bajo la parábola para obtener el área. Y en la regla de Simpson de 3/8 se determina el área bajo un polinomio de tercer grado, que conecta 4 puntos sobre una curva dada. Buenas noches, compañeros, mi nombre es Julio Rubio y debemos tener en cuenta lo siguiente. La integración numérica consiste en encontrar una buena aproximación al área bajo la curva, que representa una función f de x, que ha sido determinada a partir de datos experimentales o a partir de una expresión matemática. La fórmula de cuadratura de Newton-Cotes son los procedimientos más comunes de integración numérica. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados con una función aproximada que sea fácil de integrar. Estas son la regla de integración trapezoidal y la regla de Simpson. Fórmulas de Newton-Cotes. La regla de Simpson pertenece a la fórmula cerrada de Newton-Cotes, ya que los intervalos de los extremos están incluidos en la integral desde a hasta b de f de x de x. En el análisis numérico, las fórmulas de Newton-Cotes son un grupo de fórmulas de integración numérica de tipo interpolatorio, en las cuales se evalúa la función en puntos equidistantes a la misma distancia, para así hallar un valor aproximado de la integral. Cuantos más intervalos se divida la función, más preciso será el resultado. Reglas de Simpson. Otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral es con el uso de polinomios de orden superior para conectar puntos. Las fórmulas que resultan al tomar las integrales bajo polinomios son conocidas como reglas de Simpson. Con las reglas de Simpson es posible obtener una aproximación más precisa del área bajo la curva, ya que se conectan grupos de puntos sucesivos sobre la curva mediante parábolas. Al sumar las áreas bajo las parábolas se obtiene el área aproximada bajo la curva. Definición de la integral. Regla de Simpson 3/8. Hola compañeros, mi nombre es Juan Felipe Arias y les voy a comentar acerca de lo que es la regla de Simpson 3/8. La regla de Simpson de 3/8, como podremos ver, es una manera similar a la derivación trapezoidal y de Simpson un tercio, un polinomio de Lagrange de tercer orden, que además se puede ajustar a 4 puntos e integrarse, como podemos ver aquí en el siguiente recuadro, donde vemos la integral
y donde vemos que para obtener todo ello tenemos que pasar por este pequeño proceso donde h representa los valores del intervalo b menos a sobre 3. Esta regla además tiene una utilidad cuando el número de segmentos es impar. Bueno, comencemos también a hablar acerca de lo que sería la descripción de esta regla de Simpson de 3/8. Como podremos ver, la regla de Simpson es similar a la regla de 1/3 de Simpson, con la única diferencia de que para la regla de 3/8 el interpolante es un polinomio cúbico, aunque la regla de 3/8 utiliza un valor de función más, es aproximadamente 2 veces más precisa incluso que la regla de 1/3. La regla de 3/8 de Simpson establece lo siguiente, como lo vemos aquí en la gráfica, que es la fórmula para poder integrar, donde, como mencionamos, cuando hablamos acerca de h, vemos que están los intervalos b menos a sobre 3, de la cual tenemos que ver ahí cómo son utilizadas. Posterior a eso, vemos que la regla de 3/8 de Simpson para n intervalos, n debería ser un múltiplo de 3, ¿vale? Además, vemos que dentro de estas componentes tenemos que x sub j es igual a más j sub h para todo j que pasa desde 0 a 1 hasta n menos 1. N obviamente con h, con los dos intervalos restándose entre n, en este caso. En particular, x sub 0 tendrá que ser igual a a y x sub n tendrá que ser igual a b. Es donde vemos la resolución de estos problemas de una manera muy sencilla con el tema de las fórmulas. Más adelante ahora el compañero Julio Rubio hablará sobre las gráficas y también tendremos al compañero Santiago hablando un poco de los ejercicios y de cómo se van a resolver estos. Buenas compañeros, Julio Rubio de nuevo acá. A continuación vamos a ver la gráfica de la regla de integración de Simpson 3/8. A continuación se describe la regla de integración de Simpson 3/8 para la integración cerrada, es decir, para cuando los valores de la función en los extremos de los límites de integración son conocidos. Además de aplicar la regla trapezoidal con segmentación más fina, otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral es con el uso de polinomios de orden superior para conectar los puntos, en lugar de utilizar líneas para conectarlos. Las reglas de Simpson son las fórmulas que resultan al tomar las integrales bajo los polinomios que conectan a los puntos. Dicho esto, el método de integración de Simpson 3/8 consiste en tomar el área bajo una ecuación cúbica que conecta 4 puntos, como se muestra en la siguiente gráfica. Dada una función tabular con espacios constantes de la forma, la fórmula de integración de Simpson 3/8 es la siguiente que vemos en pantalla. Pasos para la resolución de ejercicios. Primer paso. Los límites de la integral representarán a x0a y a x3b. Segundo paso. Antes de determinar x1 y x2 se calculará la separación, que será igual a más b sobre 3. Tercer paso. x1 será igual a x0 más separación y x2 será igual a x1 más separación. Cuarto paso. Se evaluará cada punto a partir de la función f de x. Esta será f de x1, f de x2, f de x3 y f de x4 respectivamente. Quinto paso. Los datos obtenidos sustituirán la fórmula b menos a sobre 8 por f a la 0 más 3f de 1 más 3f de 2 más f de 3. Bueno, hola nuevamente compañeros, mi nombre es Juan Felipe Arias y vamos a hablar un poco acerca de lo que son los pasos a seguir, ¿no? Que es muy importante. En este caso vamos a verlo con respecto a un ejemplo que tenemos acá, un pequeño ejemplo muy sencillo, donde vamos a calcular la integral de f de x, que es igual a 1 sobre x en el intervalo 2,7. Entonces, como primer paso tenemos que primero, ¿vale?, encontrar h a los intervalos, a los límites que son a y b, y a x sub 1 y x sub 2 que vendrían siendo los puntos. Una vez ubicándolos en la tabla de soluciones que tenemos acá, vamos utilizando las fórmulas que vimos anteriormente, ¿no? Como que para hallar a h tenemos que restar los dos intervalos sobre 3.
y esto nos dará como resultado aquí a continuación 5 tercios. En x sub 1, para hallarlo tendremos que sumar a más h, y en x sub 2 tendremos que sumar a más 2h, donde al reemplazar los valores que tenemos en el ejercicio, el primero nos dará 11 y 13avos y el x sub 2 nos dará 16 tercios. En el segundo paso, simplemente es una cuestión de reemplazar. Tenemos que evaluar la función de f de x de 1 sobre x con todos los puntos obtenidos en a, b, x sub 1 y x sub 2. Es donde vemos que cuando f de a es igual bueno, a ser reemplazado por el intervalo que tenemos allí, que vendría siendo 2, nos dará lo siguiente, que es un medio. En f de x sub 1 reemplazamos el valor que está dentro de la x sub 1 y nos dará lo siguiente, que es 3 y 11avos. Lo mismo hacemos en x sub 2 y nos dará 3 y 16avos. Y en f de 7, que vendría siendo el intervalo b, ¿no? El límite, que nos daría 1 y 7avos. A continuación, seguiremos con el tercer paso. Bueno, aquí vamos a continuar ahora con uno de los pasos que ya era el resolutivo. Seguiremos con el tercer paso. Bueno, aquí vamos a continuar ahora con uno de los pasos que ya era el resolutivo, que es el paso 3, donde ya aplicaremos todo lo que hemos mencionado al inicio de la exposición con respecto a la regla de Simpson 3/8. Como vemos, allí tenemos la fórmula y vamos a utilizar todos los datos que hemos reemplazado, ¿vale? Utilizamos los intervalos que nos dan el ejercicio y lo ponemos ahí, lo ubicamos en la integral. Tenemos a 2 en el límite inferior y al 7 en el límite superior. Tenemos la función de f de x, que es 1 sobre x. Y tenemos al lado todas las operaciones que debemos realizar reemplazando, obviamente, los resultados que hayamos dentro de los dos anteriores pasos. Entonces vemos que de f de a ya está bien ubicado, que a su vez tiene que estar multiplicando por 3. F de x sub 1 igual, y lo mismo pasa con x sub 2 y f de b. Recogemos todos los datos que hemos obtenido en la resolución del ejercicio y lo vamos ubicando y vamos operando matemáticamente. Y una vez hecho eso, esto nos dará como resultado en este ejercicio 1264,71 como resultado. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo sería con el tema de la cota de error y veremos un poco más a detalle un ejercicio un poquito más completo con el compañero Piedris, de cómo se resolvería, ¿no? Bueno, como hemos dado cuenta, el ejercicio siempre va a tener esta culminación que es con el tema del cálculo de errores, ¿no? Vemos que la regla de Simpson de 3/8 tiene un error por truncamiento Bueno, como hemos dado cuenta, el ejercicio siempre va a tener esta culminación que es con el tema del cálculo de errores, ¿no? Vemos que la regla de Simpson de 3/8 tiene un error por truncamiento de truncamiento, ¿no? Por lo tanto, por ahí es algo más exacta que la regla de un tercio. La regla de Simpson de un tercio es en general el método de preferencia, ya que por ahí alcanza exactitud de tercer orden con 3 puntos, en vez de los 4 puntos necesarios que siempre va a utilizar la versión de 3/8, ¿no? Y bueno, ya conociendo, más o menos sabiendo eso, teniendo eso en contexto, tenemos que tener en cuenta acá que estamos viendo un error por truncamiento y más adelante vamos a ver ahí el error verdadero, ¿no? Entonces, vemos que la fórmula nos indica que tenemos que hallar la cuarta derivada de la función. Bueno, como recordarán, la función que teníamos en el ejercicio era de 1 sobre x. La cuarta derivada de este sería 24x a la menos 5. Y bueno, ya cumpliendo ese pequeño detalle en el ejercicio y que nos dará al final 0.07483, lo reemplazamos en la fórmula, ¿no? Donde vemos que menos 3 que multiplica el valor que hemos hallado sobre 80 y de h que fue el valor que hallamos en los dos primeros pasos. Este nos dará como valor por error por truncamiento de menos 0.03608. Y abajo tenemos, ya vendría siendo lo que es la integral con los límites establecidos de 2 en el límite inferior y de 7 en el límite superior de la función de 1 sobre x. Bueno, seguimos trabajando con el error verdadero, intentamos hallarlo. Una vez damos con él,
comenzamos a trabajar de tal manera con él para poder restar y hallar ese valor que necesitamos para hallar el error verdadero, ¿no? Bueno, una vez culminado eso, esos serían más o menos los pasos que necesitamos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar allí con estos pasos? Que es que tenemos que tener en cuenta muy bien el tema de la utilización de las fórmulas. Y bueno, por ahí ahorita lo vamos a ver de manera más fluida, un poquito más eficaz, con el compañero Santiago Piedri, quien nos va a explicar un ejercicio bastante sencillo, pero lo suficientemente bueno como para que la idea quede bien instalada entre todos. Ejercicios. Ejercicios. Buenas, mi nombre es Santiago Piedris y voy a realizar el ejercicio del método de integración por Simpson 3/8. Ok, tenemos la integral x sobre 1 más x al cuadrado de x de 1 hasta 2, con un número de particiones igual a 3. Acá tenemos la fórmula para tenerlas en cuenta más adelante. Ok, podemos observar que en la fórmula tenemos a y b que nos la piden y en la ecuación ya la tenemos. Entonces sería a igual a 1, b igual a 2 y n igual a 3, que sería el número de particiones. Luego observamos otra vez la fórmula y vemos que nos piden h, donde h también nos da la fórmula que sería b menos a sobre n. Reemplazando los valores nos da 2 menos 1 sobre 3. Esto es igual a 1/3, que a su vez esto es igual a 0.33 periódico. Ok, luego si observamos otra vez la fórmula, nos piden f de x sub 0, donde primero necesitamos hallar x sub 0, la cual es igual a y a es igual a 1. Luego hallamos f sub 0, que es igual a f de x sub 0, donde x sub 0 es igual a 1, por lo tanto quedaría f de 1. Luego este f de 1 se reemplaza en la ecuación que nos dieron y resolviéndolo nos da 0.5. Luego hallamos x sub 1, esto es igual a x sub 0 más h, donde reemplazando los valores nos da 1 más 0.33 periódico, que esto va a ser igual a 1.33 periódico. Luego hallamos f de 1, donde f de 1 es igual a f de x sub 0 más h, donde este va a ser igual a f de x sub 1, donde x sub 1 nos dio un igual de 1.33 periódico, quedando f de 1.33 periódico, donde este número lo reemplazamos en la ecuación que nos dieron, dándonos un resultado de 0.48. Bueno, luego hallamos x sub 2, que es igual a x sub 1 más h. Reemplazando los valores nos da 1.33 periódico más 0.33 periódico. Sumando estos valores nos da un resultado de 1.66 periódico. Luego hallamos f sub 2, donde esto es igual a f de x sub 1 más h, donde esto es igual a x sub 2. Y pues x sub 2 nos dio 1.66 periódico, entonces quedaría f de 1.66 periódico. Reemplazando estos valores en la ecuación nos da un resultado de 0.441176. Luego hallamos x sub 3, que esto es igual a x sub 2 más h, donde esto, reemplazando los valores, nos quedaría 1.66 periódico más 0.33 periódico. Esto da un igual de 2. Luego hallamos f sub 3, que esto es igual a f de x sub 2 más h, que esto es igual a f de x sub 3, donde x sub 3 nos dio 2, entonces quedaría f sub 2. Reemplazando este valor en la ecuación nos da 0.4. Luego reemplazamos todos los valores en la tabla para tenerlos en cuenta más adelante. Copiamos la fórmula del área representativa y vamos reemplazando los valores uno por uno. Primero, reemplazamos h, que nos dio 0.33 periódico, multiplicado por f de x sub 0, donde f de x sub 0 nos dio 0.5, más 3 por f de x sub 1, donde f de x sub 1 nos dio un total de 0.48, más 3 por f de x sub 2,
donde f de x sub 2 nos dio 0.441176, más f de x sub 3, donde f de x sub 3 nos dio 0.4. Luego, resolviendo todo esto, nos da un resultado de 0.457945, donde este sería el resultado final. Muchas gracias. Ok, compañero, Julio Rubio de nuevo. Bueno, teniendo en cuenta lo dicho por mi compañero anteriormente, procederé a comentar las ventajas y desventajas de esto. Bueno, una de las ventajas es que es más exacta que otras formas numéricas de aproximar la integral. Se obtienen mejores resultados que con el método del trapecio y la regla de Simpson de ocio. También se aplica a funciones analíticas y tabulares. También se puede combinar con otros métodos de integración. Se puede aplicar a funciones de más de una variable. Y una parte muy positiva es que la regla de Simpson de 1/3 y 3/8 se pueden aplicar juntas sobre una misma curva para obtener exactitudes de tercer orden sobre intervalo. Con el método de Simpson también se logra convertir matemáticas superiores en aritméticas básicas. Vale, vamos con las desventajas de esto. La desventaja que presenta la regla de Simpson de 3/8 es que el número total de subintervalos sobre los que se integra siempre debe ser múltiplo de 3. Otra desventaja es que su aplicación requiere un número específico de subintervalos. Y como conclusión tenemos que la derivación de la regla de 3/8 de Simpson es similar a la regla de 1/3, excepto que se determina el área bajo una parábola de tercer grado que conecta 4 puntos sobre una curva dada. La regla de Simpson de 1/3 es, en general, el método de preferencia, ya que alcanza exactitud de tercer orden con 3 puntos en vez de los 4 puntos necesarios para la versión de 3/8. Muchas gracias.